Bienvenidos. Aquí está Leo del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes. Al llegar tarde al juzgado, donde su exmarido pretendía quitarle el departamento, Marlene se sentó en la escalinata y comenzó a llorar. «Ahora se va a llevar la última cosa que me queda», murmuró. «No te va a quitar nada si me escuchas ahora», dijo un ex policía que conocía al marido de ella desde hacía muchos años. «Menos mal que no llegaste a tiempo. Mejor hazlo del modo en que te voy a decir». Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde nos ven. Esperamos que disfruten la historia de hoy. El departamento era de los más sencillos, 2 recámaras, en un edificio viejo de ladrillo a la vista, donde en el pasillo de la escalera flotaba olor a cal y a comida de los vecinos. La cocina era estrecha como un pasillo. Bastaba abrir el horno para que la puerta chocara con el banquito. El piso de madera de la sala rechinaba siempre en el mismo punto, cerca del librero, y Marlene desde hacía mucho pisaba ahí de un modo especial, medio de lado, como quien saluda a la casa. El balcón pedía reparación desde hacía años. La madera del marco estaba reseca, la pintura del barandal reventada en ampollas grisáceas, y cada comienzo de año, cuando el clima mejoraba, Marlene se prometía a sí misma que esa vez iba a arreglarlo. Nunca lo hacía. Siempre surgía algo más urgente. Para un extraño aquellas paredes parecerían pobres. Para Marlene eran la herencia de su madre. Doña Antonia trabajó más de 30 años en una lavandería industrial. Marlene recordaba desde niña las manos de ella, rojas de tanto vapor, agrietadas junto a las uñas de una forma que ninguna crema curaba. Recordaba el olor que su madre traía del trabajo, vapor caliente, jabón de coco, almidón. La lavandería atendía a hospitales y restaurantes populares. La ropa llegaba en fardos. Las sábanas mojadas pesaban como tabla empapada, y las mujeres las volteaban a mano, para después plancharlas en grandes calandrias que dejaban la nave caliente como sauna. Pagaban poco por aquel trabajo, pero la madre sabía guardar cada moneda como pocos saben hoy. Tenía una libreta de ahorros guardada dentro de una lata de dulce de guayaba y una cartera vieja, con un bolsillo aparte donde iba juntando el dinero de las mensualidades. Pagó el departamento durante 12 años. 12 años sin playa, sin ropa nueva, con el mismo par de zapatos que usó hasta que el zapatero se negó a arreglarlos. En compensación, el día en que recibió las llaves, la madre se sentó en medio de la sala vacía, en un banquito, miró alrededor y le dijo a la pequeña Marlene: «Listo, hija, ahora tenemos nuestro rincón. Nuestro, ¿entiendes? Nadie nos va a echar de aquí». Marlene creció ahí dentro. Ahí estaba su mochila de la escuela, con una mancha de tinta en la esquina. Ahí la madre colgaba en la puerta del ropero su vestido de graduación, planchado hasta el último pliegue. De ahí el novio, Sergio, venía a buscarla, alegre, hablador, con chamarra de cuero, que era el colmo de la moda en aquel entonces. Y fue ahí a donde ella volvió para quedarse, cuando la madre empezó a apagarse. Doña Antonia se fue despacio, pero con la cabeza clara hasta el final. 2 días antes de partir, llamó a su hija. Tomó su mano con aquella palma ligera, casi sin peso, y habló bajito, pero con una claridad que hizo que cada palabra quedara grabada para siempre. «Marlene, cuida el departamento. Me lo gané con sudor, con estas 2 manos. No entregues tu rincón a nadie, ¿me estás oyendo? A nadie». Marlene asintió y prometió. Ni le pasaba por la cabeza de quién exactamente tendría que defender aquel rincón algún día. A Sergio nunca le gustó el departamento de su suegra. Mientras doña Antonia vivió, se burlaba descaradamente. Un cajón viejo, techo bajo que sofoca, tubería que se pone a cantar, todo mundo mudándose a edificios nuevos y nosotros aquí como en un museo. La madre apretaba los labios y se quedaba callada. Solo más tarde, en la cocina, le decía a Marlene en voz baja: «La lengua de ese es suelta, hija mía. Cuídate de que la mano no se le suelte también». Marlene se ofendía en nombre de su marido. «Es su forma de ser», pensaba. «La persona bromea, ¿qué tiene de malo?».
Vivían como vive tanta gente: trabajo, sueldo, un descanso una vez al año. Frente a los demás, Sergio era el marido perfecto. Saludaba a los vecinos primero. En la fila del centro de salud hacía reír a las viejitas. En cualquier fiesta era él a quien sentaban en medio de la mesa y conducía la noche como animador. En casa era como si apagaran la luz. En casa era capaz de pasar meses sin ver que la llave goteaba, que la puerta del armario estaba cayéndose y rayando el piso. Toda la contribución de él al departamento en 20 años cupo en un solo domingo. Una vez decidieron cambiar el papel tapiz del pasillo. Marlene misma marcaba las tiras, preparaba el pegamento y lo aplicaba. Sergio solo pegaba las hojas a la pared y las alisaba con un trapo seco, quejándose de que ella era una pésima ayudante. Después clavó un zócalo nuevo cerca de la puerta de entrada. Quedó chueco, con una rendija que se volvió depósito de polvo. Sergio miró, se encogió de hombros. Está más que bien. ¿Quién se queda mirando el piso? En cambio, por unos 10 años, frente a las visitas, salía siempre la misma frase con el pecho inflado. Fui yo quien remodeló este departamento. Todo con mis propias manos. Al divorcio llegaron no por un escándalo, sino por el silencio. Sergio empezó a desaparecer cada vez más por trabajo. Cada vez explicaba menos dónde había estado, y a las preguntas respondía con una cara tan cansada que daba la impresión de que era él quien había estado siendo soportado ahí durante años. Un día, simplemente juntó 2 bolsas y una maleta. Se detuvo en el pasillo justo al lado de aquel zócalo chueco. Recorrió con la mirada las paredes y dijo, en lugar de una despedida: «Quédate con tu cajón. Yo siempre me sentí apretado aquí dentro». La puerta se azotó. La cerradura sonó. Marlene se quedó parada en el pasillo escuchando el silencio. Y cosa extraña, aquella noche, por primera vez en muchos meses, durmió de inmediato, sin pastilla. Medio año fue de paz. Marlene fue aprendiendo a vivir sola. Aprendió a cambiar el empaque de la llave. Forró de nuevo los banquitos. Cultivó violetas en el alféizar y al lado puso una vieja sábila en una maceta de barro. Solo aquella sábila había sobrevivido a todas las mudanzas y a todas las enfermedades de la casa. Y entonces, en una de esas noches tranquilas, el celular se encendió con un nombre conocido. La voz de Sergio era seca, distante, como si quien llamara no fuera el exmarido, sino una oficina de gobierno. «Marlene, tenemos que hablar sobre el departamento». «¿Qué departamento, Sergio?» «El nuestro. Yo viví en él. Fui residente. Tuve domicilio ahí. Fui el hombre de la casa. Hice remodelación, puse dinero. La mitad es mía, de cualquier forma. Mejor lo resolvemos por las buenas». Marlene ni supo qué responder de inmediato. No por miedo, sino por puro asombro ante lo absurdo. El departamento era de su madre, comprado con el sudor y las manos de ella mucho antes de que apareciera cualquier Sergio. Después de que la madre falleció, Marlene tramitó el inventario como debía, sacó todo en regla, la escritura, los documentos de las mensualidades. Estaba todo guardado en el librero, dentro de una carpeta vieja con resorte. Y eso fue lo que dijo. «El departamento es de mi madre, lo sabes muy bien». Sergio soltó una risita. «Sé una sola cosa, estás sola y yo tengo abogado. Piénsalo bien». Y colgó. Al principio ella no se asustó, lo comentó en el trabajo con Vera de la mesa de al lado. La colega lo descartó de inmediato. «Deja que lo intente. La herencia no se divide, todo mundo lo sabe». Pero Sergio pareció empeñarse en demostrar que la ley solo vale para quien no tiene quien lo defienda. Las llamadas se hicieron más frecuentes y más groseras. Llamaba de noche, casi de madrugada, y ya no proponía, exigía. A veces gritaba que ella había vivido toda la vida a costa de él. A veces pasaba a un tono gélido y escupía que unas personas le habían explicado cómo se le da su merecido a la gente terca. Y después empezaron a llegar fotos de unos papeles, unos recibos. En ellos constaba que Marlene había pedido dinero prestado a Sergio para remodelación, para gastos de la familia, cantidades altas, con fecha,
Confirma. Marlene ampliaba las imágenes con los dedos, examinaba trazo por trazo. La firma se parecía a la de ella. Se parecía al punto de helarle los dedos, aun sabiendo con toda certeza, nunca había escrito uno solo de aquellos papeles. Y se sorprendía de noche, revisando la cerradura de nuevo y pegando un brinco cada vez que una puerta se azotaba en el pasillo del edificio. Y fue entonces cuando apareció Arcadio. Un sábado, Marlene volvía del mercado con 2 bolsas y, ya desde la esquina, divisó en la puerta del edificio a Sergio y a su lado a un hombre que no conocía, arreglado, planchado, con un traje de esos que no se arrugan, con un portafolios de cuero bajo el brazo. Él dio un paso al frente primero, sonrió con dientes bien alineados y extendió una tarjeta de presentación con 2 dedos, como quien entrega una joya. Arcadio, asistente jurídico, represento los intereses del señor Sergio. Hablaba suave, envolvente, y de aquella suavidad emanaba un malestar peor que si estuviera gritando. Doña Marlene, créale a quien tiene experiencia. La justicia es una lotería. Juez, peritaje, costas. Esto se arrastra años, la agota, la deja en la miseria. Mi consejo de persona a persona: resuelva esto con un acuerdo antes de quedarse sin absolutamente nada. El señor Sergio, por ahora, está abierto a condiciones razonables. Por ahora abierto. No tengo nada que hablar con usted, dijo Marlene, sorprendida por la firmeza de su propia voz. El departamento es de mi madre, que le vaya bien. Pasó entre los dos hacia la puerta y solo la llave, que se empeñó en no entrar en la cerradura, la delató por completo. A sus espaldas, Arcadio dijo bajito, casi en la nuca: «Está cometiendo un error. Después se va a acordar de esta conversación». Sergio se quedó callado, pero ella sintió por la espalda su sonrisa de burla. Pasado un tiempo, Sergio anunció que había interpuesto la demanda y comenzó la espera más lenta. Marlene iba a revisar el buzón 2 veces al día, aunque el candado estaba roto desde el invierno anterior y la puertita se sostenía por un hilo. Nada de citación. Cuando ella preguntó, con cuidado, Sergio gritó por teléfono: «Te mandaron todo por correo. ¿Es mi culpa que tu buzón esté roto?» Ella encontró en internet el teléfono del juzgado. Llamó varias veces. A veces daba ocupado, a veces solo sonaba sin que nadie contestara. Y entonces el propio Arcadio llamó y, todo educado, en un tono de oficina, confirmó: «Sí, la demanda fue recibida. La audiencia está fijada. Todas las citaciones fueron enviadas al domicilio». Mencionó el piso, el número de la sala, el nombre del juez. Ante aquella información tan exacta, la desconfianza medio se marchitó. Al fin y al cabo, nadie inventa piso y número de sala. Y una semana antes del día fijado, llegó un mensaje de Sergio, corto como una orden: «Audiencia el jueves, no te tardes. Si te tardas, el juez decide todo sin ti. Después no vengas a reclamar». Aquellas 2 palabras, «sin ti», Marlene se las quedó oyendo por dentro toda la semana. Ella preparó la carpeta con anticipación, la escritura del inmueble, los documentos de las mensualidades con el comprobante de liquidación, el acta de defunción de la madre, los recibos de luz y agua de los últimos años. Todo lo que pudiera probar una cosa simple: aquella era la casa de ella. En el fondo de la carpeta, sin saber bien por qué, puso la vieja libreta de la madre, con anotaciones en letra menudita, como si la madre, a través de aquellos números, pudiera estar ahí a su lado. La víspera por la noche, planchó la blusa blanca, la colgó en el gancho en la puerta del ropero, exactamente como la madre un día colgaba su vestido de graduación. Programó la alarma del celular y una más, un viejo reloj de cuerda. Se acostó y se quedó en la oscuridad, escuchando la luz de los faros pasar por el techo, el ruido de las tuberías, una puerta que se azotaba allá abajo, en el vecino de la madrugada. El sueño no llegaba. En la cabeza giraba siempre la misma escena: la sala, el juez, Sergio con el abogado y ella sola. De madrugada,
Marlene acabó cayendo en un sueño corto y agitado, y muy temprano ya estaba descalza en el piso frío de la cocina, mirando por la ventana, afuera un cielo gris y una llovizna fina. Tenía tiempo de sobra. Lo calculó todo. Media hora para arreglarse, 10 minutos hasta la parada, 40 minutos de autobús. Todavía sobraría tiempo para sentarse frente al edificio, respirar, poner las ideas en orden. Se vistió. Tomó la carpeta en la entrada, se detuvo un instante y se miró al espejo, pálida, con ojeras hondas, pero firme. Se acomodó el cuello de la blusa, pasó la mano por el marco de la puerta, por las marquitas antiguas que la madre hacía para medir su estatura cuando era pequeña. «Bueno, mamá», dijo en voz alta, en el departamento silencioso. «Deséame suerte». Y salió, girando la llave 2 veces. En la calle, la llovizna caía fina, insistente, como si el cielo no lograra decidirse por una lluvia de verdad. Marlene apretó la carpeta contra el cuerpo, sujetándola por encima con la mano para que ningún papel se escapara. Del departamento hasta el elevador eran 3 pasos. Apretó el botón. El elevador crujió allá arriba y empezó a bajar. Y de repente Marlene recordó que no había revisado el gas, y regresó. El gas estaba cerrado. Se regañó por los nervios. Salió de nuevo al pasillo. Y fue ahí donde la esperaba el primer contratiempo. La cerradura de la puerta sonó de un modo raro. No fue aquel sonido seco y corto de siempre, sino un chirrido húmedo, atorado. Marlene jaló la manija. La puerta no abrió. Metió la llave de nuevo, intentó girar. La llave dio media vuelta y se trabó. Ni para adelante, ni para atrás. «Hoy no», susurró. «Ahora no». Jaló de nuevo, empujó, sacudió la llave. La cerradura respondía con una resistencia sorda, como si algo se hubiera atorado por dentro. Marlene apoyó la carpeta en el piso, agarró con las 2 manos. Nada. Por la escalera subía un vecino, un señor con chamarra de gorro. La miró y entendió todo sin una palabra. «¿Se atoró?» «Se atoró. Y tengo audiencia en el juzgado. No logro abrir». El vecino suspiró, se quitó la chamarra, la colgó en el barandal, hurgó en el bolsillo buscando su llave. No una llave, claro, sino un pedazo de alambre que los hombres de aquel edificio guardaban para esas ocasiones desde hacía décadas. Estuvo unos 3 minutos. La cerradura por fin cedió. La puerta abrió, mansa. Marlene casi lloró de alivio. «Muchas gracias. Que Dios le dé mucha salud». «Ponle aceite hoy mismo», refunfuñó el vecino. «La próxima puede que no haya nadie cerca». Ella asintió. Salió corriendo a la calle, miró la hora. Había perdido 15 minutos. Nada grave, todavía había tiempo. El autobús llegó pronto. Marlene se sentó junto a la ventana, puso la carpeta en el regazo y cerró los ojos. Afuera desfilaron edificios grises, escaparates mojados, letreros de farmacia. Ella intentaba pensar en cosas buenas. ¿Cómo iba a entrar en la sala, sacar los documentos? Y el juez, con voz calmada, iba a hacer las preguntas, y ella iba a responder con calma. No estaba funcionando. Por dentro, todo temblaba en un temblor fino y constante, como si tuviera un motor viejo de refrigerador latiéndole en el pecho. El autobús se detuvo en un cruce ancho. Se quedó parado 1 minuto, 2. Allá adelante, luces intermitentes amarillas parpadeando. A lo lejos se adivinaba la silueta de una grúa. El chofer maldijo bajito, le subió al radio. Los pasajeros se removieron, empezaron a mirarse entre sí. Una mujer, una fila adelante, llamó a alguien y explicaba en voz alta que estaba atorada en el tráfico y que solo Dios sabía cuándo iban a salir de ahí. Marlene abrió el mapa en el celular. La franja roja del embotellamiento se extendía por varias cuadras. Miró la hora. Faltaba poco. Hasta el juzgado, unos 20 minutos a pie. Si cortaba por dentro de las cuadras, en autobús podía quedarse ahí 1 hora, hora y media. «Abra la puerta, por favor»,
le dijo al chofer. Voy a bajarme. Él abrió sin voltearse. Marlene salió bajo la llovizna y avanzó a pasos rápidos. Después empezó a correr a tropezones porque hacía mucho que no corría y el zapato no era para eso. El asfalto mojado salpicaba. Cerca de la banqueta, charcos con manchas de colores de aceite. La carpeta bajo el brazo se puso pesada. La correa de la bolsa, aquella vieja, de cuero gastado, le cortaba el hombro de un modo incómodo. Ella pasaba la bolsa ora a un lado, ora al otro, sujetaba la carpeta con el codo. Faltaba la última cuadra para el juzgado, y fue ahí donde la alcanzó la tercera desgracia. Marlene buscaba el boleto en la bolsa, acomodaba la carpeta y al mismo tiempo sostenía la correa. Y la correa no aguantó. El cuero se rasgó justo en la costura. La bolsa se cayó. La carpeta resbaló del codo. El resorte se soltó con el golpe, y los papeles se esparcieron en abanico sobre la escalinata mojada, justo en la entrada del juzgado. ¡Ay, Dios mío! Fue lo único que Marlene logró decir. Ella se agachó, después se arrodilló en el suelo. La escritura se mojó en una esquina. El comprobante de liquidación recibió las gotas y quedó manchado de puntitos oscuros. Ella agarraba las hojas, las sacudía del agua, las limpiaba en el borde del abrigo, las agarraba de nuevo. A su lado pasaban las personas entrando al juzgado. Una mujer de abrigo negro la esquivó, levantando el borde de la ropa con asco. Un hombre con portafolios pasó por encima de la libreta de la madre sin siquiera notarlo. Marlene juntó los papeles como pudo, los metió de vuelta en la carpeta, sujetó el resorte a las prisas, dándole 2 vueltas cruzadas. Se levantó, miró la hora. Faltaba poco para la hora fijada. Según su plan, ya debería estar sentada cerca de la sala, respirando hondo. Por dentro, todo se derrumbó. Subió unos escalones y no pudo seguir. Las piernas se trabaron. Miró la puerta gris y pesada del juzgado, a las personas entrando y saliendo, su propio reflejo en el vidrio mojado, una mujer despeinada, con una carpeta sucia, y se sentó justo en la orilla de un escalón, ahí donde pasaba menos gente. Apretó la carpeta contra el pecho con las 2 manos como niña. Los hombros empezaron a temblar, primero despacito, después con fuerza. Lloró de golpe, alto, feo, al modo de las mujeres antiguas, y no se secaba el rostro porque las manos estaban atrapadas en la carpeta. Se acabó, susurró en el cuello mojado del abrigo. Se acabó, ahora me va a quitar hasta lo poco que quedó. Mamá, perdóname. A su lado pasaban pies. Zapatos, botas, una maletita con ruedas se deslizó a un dedo de su rodilla. Nadie se detuvo. Y entonces, de algún lugar al lado casi desde arriba, vino una voz baja, pero tan calmada y segura que Marlene levantó la cabeza al instante. «No te lo va a quitar», dijo la voz. «Si me escuchas ahora, no te va a quitar nada. Menos mal que no llegaste a tiempo». Frente a ella estaba un señor bajo, robusto, con chamarra oscura hasta la rodilla, con la barba canosa sin rasurar en el rostro. Las arrugas hondas, la mirada bajo los párpados pesados, aguda, de quien está acostumbrado a fijarse en todo. En la mano, un portafolios de cuero viejo, de cierre. Marlene lo miró y no lo reconoció de inmediato. Después lo reconoció. Algo se estremeció por dentro, como si de una vida antigua, de antes de toda esta confusión, hubiera surgido un hombre que la recordaba de otro modo. «Don Pedro», suspiró ella. «Soy yo mismo», confirmó él. «Hola, Marlene. Levántate de ahí». Sentarse en la piedra fría no le trae salud a nadie. Don Pedro había sido policía de aquella zona por muchos años, de esos que conocían el barrio entero. Andaba de calle en calle, conocía de vista a cada borracho, a cada alborotador, a cada viejita con su perrito. La madre de Marlene lo respetaba. Una vez él los ayudó con un vecino ruidoso de arriba. Habló sin levantar acta, pero de un modo que el sujeto, por un mes, se olvidó de dónde tenía los propios pies. De Sergio, don Pedro ya desconfiaba en aquel entonces. Nunca dijo nada concreto,
pero cierta vez al cruzarse con Marlene en la puerta, detuvo la mirada en el marido de ella, que iba adelante, y dijo medio de lado: «Tú, hija mía, cuídate». Ese es de los que le sonríen a unos y les destruyen la vida a otros. Después se hace la víctima. Marlene, en ese momento, hasta se ofendió por Sergio, y ahora aquellas palabras volvían por dentro tan nítidas como si él las hubiera dicho la víspera. Don Pedro extendió la mano, ancha, tibia, con callos de quien maneja asadón y martillo. Marlene se aferró a ella, se levantó, se secó el rostro con el dorso de la mano, corrió el poco de maquillaje por la mejilla, pero ya no hacía diferencia. «Disculpe», tartamudeó. «Yo aquí». «Respira», dijo él. «Solo respira. Vamos al rinconcito». La llevó con cuidado detrás de una columna, donde no pegaba tanto el viento y nadie empujaba. La recargó en la pared, tomó la carpeta de sus manos, le acomodó el resorte con cuidado. «¿A qué viniste?» «Al departamento», dijo Marlene. «Con Sergio». Interpuso una demanda. La audiencia era temprano. Me atrasé. La cerradura, después el tráfico, después la bolsa. Calma, calma, escúchame. Yo estoy aquí por mi cuenta. Me citaron como testigo de un vecino. Estoy esperando en el pasillo a que me llamen, y escucho una conversación detrás de una columna. Señaló con la barbilla el pasillo ancho que llevaba a las salas. Dos tipos parados ahí, uno todo planchado, de traje con un portafolios. El otro, tu Sergio. Lo reconocí, hija mía. Guardo su cara desde joven. Tengo buena memoria para ese tipo de gente. Estaban parados, nerviosos. El planchado hablaba bajito. La víctima no vino. Sin ella no se puede empujar el papel. ¿Y ahora? El tuyo responde. Tranquilo, viene llorando, arrastrándose. Una así seguro se atrasa y seguro viene corriendo. Lo importante es agarrarla antes del mostrador, no dejarla entrar. Ahí mismo, en el pasillo, la hacemos firmar. Y se rió de un modo, ¿sabes? Feo, de dueño. Marlene se quedó parada, olvidando respirar. Las lágrimas se secaron solas, como si un viento frío las hubiera soplado de los ojos. Víctima, repitió en un hilo de voz. Así era como me llamaban. Sospeché de inmediato. Me alejé fingiendo que iba de paso y fui hasta el tablero de los procesos. Sabes que ahí tienen en la pared una hoja impresa con el día, la hora, qué juez, qué proceso, número de sala. Revisé. En la mañana no está tu nombre. No hay ninguna Marlene en ninguna sala. Viejo tonto, pensé. Ha de ser que no estoy mirando bien. Fui hasta el mostrador de atención. Me formé. Le dije bajito a la señorita: «Revíseme, por favor, el proceso de este nombre para hoy. Es la demandada». Ella lo buscó en la computadora, después tomó unos papeles. Dijo: «Este proceso hoy no existe, ni en la mañana ni en la tarde, y esta semana tampoco». Marlene recargó la espalda en la columna. La piedra fría le pegaba en el omóplato. Por dentro se quedó vacía, hueca. «¿Cómo que no existe?», susurró. «Pero él me mandó mensaje, jueves». «Pues sí, quien te mandó fue él, no fue el juzgado». ¿Entiendes? No hay ninguna audiencia hoy, ni cerca de eso. Él te atrajo aquí. ¿Para qué? Piensa con esa buena cabeza que tienes. Don Pedro hablaba bajo, sereno, como quien le explica una cuenta al nieto. ¿Cómo ibas a llegar? Llorando, jadeando, con la carpeta bajo el brazo, desesperada, atrasada, pensando: listo, era esto, se acabó. Ahí no es el juez quien te recibe, es ese planchado. ¿Cómo es que...? Arcadio, sopló Marlene, y con solo decir el nombre se le amargó la boca. Arcadio, confirmó don Pedro, o quien sea de verdad, te recibe con cara de sufrimiento. Ay, doña Marlene, el juez ya está furiosísimo. El señor Sergio, pobre, está haciendo hasta lo imposible por protegerla, pero el tiempo se acaba. Es aquí mismo, en el pasillo, firme el acuerdo y el asunto se cierra. Si no firma, el juez decide, y va a decidir mucho peor de lo que se imagina. Y ahí te meten una pluma y un papel en la mano. No da tiempo de leer.
No da tiempo de entender. Alrededor el juzgado, las paredes apretando. Firmas y te vas a casa, todavía pensando que saliste barata. ¿Y en el papel? Y en el papel, hija mía, ya no estás en ningún lado. En el papel, tu departamento es de él. Y de pilón todavía te cuelgan una deuda cualquiera a tu nombre, para que encima tengas que pagar después. Te comprometes a desocupar en una semana, en 2, y ya no tienes nada que reclamar. Tu firma, fresquita, voluntaria, con testigo, dentro del juzgado. Cosa de lo más bien hecha. Después él lleva ese papel a la justicia de verdad, y tú puedes gritar, puedes llorar. Tú misma firmaste, tú misma. Marlene bajó la cabeza despacio. Por debajo de las pestañas volvió a escurrir, pero ahora no era un llanto salado, era una cosa fría y ardida, como si por dentro se estuvieran reventando hilos finos. Ella recordó su «mamá, deséame suerte» a la hora de salir. Recordó programar la alarma, planchar la blusa. Al fin y al cabo ella había ido con honestidad, como quien va a un examen de la escuela. «Don Pedro», dijo bajito, «¿y si no me hubiera atrasado? ¿Si hubiera llegado a la hora, tal como él lo escribió?» «Hija mía», don Pedro la miró desde arriba con aquellos ojos afilados. «Si hubieras llegado a la hora, ya estarías parada en la puerta de la sala, y ahí ellos te estarían esperando. Y no era el juez esperando, era el planchado con la pluma y Sergio detrás. Y tú, alma pura, habrías firmado. Te voy a hablar sin rodeos. No fue ninguna audiencia la que te salvó hoy. Fue tu cerradura atorada la que te salvó. Y el tráfico, y la correa de la bolsa, todo junto. Alguien allá arriba. Alzó los ojos hacia el techo gris y polvoriento del juzgado. Hoy trabajó como debía. Marlene de repente sollozó bajito, un llanto feo. No de tristeza, sino de otra cosa, tibia, de niña, olvidada desde hacía mucho tiempo. Es el llanto de cuando, después de una oscuridad larga, por fin encienden la luz del cuarto. «Mamá», dijo hacia el cuello del abrigo. «Mamá». Don Pedro le dio un minuto. No la tocó, no la consoló, solo se quedó ahí al lado, ancho, firme, como una pared en la que uno puede recargarse. Después sacó del bolsillo interno un pañuelo limpio, de tela de verdad, de esos que no se encuentran en supermercado. Se lo extendió. «Toma. Y escúchame con atención. Llorar lo lloras en casa. Ahora los dos tenemos trabajo. El esquema de él es simple, y si es simple, también hay que desmontarlo de un modo simple, solo que con juicio. Si quieres conservar el departamento, haz exactamente lo que yo te diga. Si no quieres, entonces no tengo nada que ver con esto. Me voy a ocupar de mis cosas de viejo». Ella alzó los ojos hacia él, asintió rápido, sin pensar. «Dígame, hago todo lo que usted mande. Buena niña». Don Pedro sonrió apenas con la comisura de la boca por primera vez en toda la conversación. «Entonces es lo siguiente. Primero, no vamos a la sala, a ningún lado. Vamos directo al mostrador de atención, ahí donde yo ya pregunté. Vas a pedir ahí un papel oficial que diga que tu proceso no está en la agenda de hoy. Que lo escriban, que lo sellen. Ese es tu primer triunfo». Él hablaba, y Marlene bebía cada palabra, como si estuviera tomando nota. Por dentro, algo se iba juntando, endureciendo, volviéndose columna vertebral. «Segundo», continuó don Pedro, «ahí mismo en el mostrador haces una solicitud. Dices así: la señora Marlene recibió de su exmarido, Sergio, un mensaje informándole que hoy tendría audiencia. Y en realidad, esa audiencia no existe. Hay motivos para creer que me atrajeron para obligarme, a presión, a firmar documentos en el pasillo del juzgado. No tiene que ser con tus palabras, ahí te orientan. Lo importante es que el papel ingrese y gane un número de folio. Después de eso, nadie se escapa diciendo que no entendió, que estaba bromeando. Está bien. Tercero, ahora agarras el celular, lo pones en el bolsillo del abrigo, aquí, en el de adentro, más arriba, y enciendes la grabadora. No es video, es solo el audio. Enciéndela ya, delante de mí». Marlene, obediente,
Sacó el celular. Las manos obedecían mal, pero abrió la aplicación correcta, apretó el botón rojo. La pantalla parpadeó. Empezó el conteo. Metió el aparato en el bolsillo, como se lo indicaron. Eso, todo lo que digan cerca de ti de aquí en adelante va a quedar grabado. No es para el juez, por ahora. Es para ti misma, para que después no te quedes pensando, fue impresión mía, entendí mal. Lo escuchas de nuevo. Está bien. Cuarto, y lo más importante, no agarras pluma de la mano de nadie, ni del planchado, ni de Sergio, de nadie. Tú tienes la tuya. La tengo. Ella hurgó en la bolsa. La tengo. Azul. Sujétala firme. La vas a necesitar para firmar en el mostrador. Firma con la tuya. Si te piden firmar en cualquier otro lugar, primero me avisas con la mirada, y ahí lo pensamos. Y la carpeta no la sueltas de la mano. Pase lo que pase, déjeme ver. Déjeme mostrarle al colega. Déjeme juntar aquí. No la sueltes. Apriétala, tal como la estás apretando ahora. Apretar sí sé, dijo Marlene de repente, y ella misma se sorprendió al intentar esbozar una sonrisita. Ahí sí, concordó don Pedro. Y por último, ahora vas a caminar por el pasillo no con la cabeza erguida, no embarada. Vas como llegaste, perdida, cansada, llorosa. Deja que piensen que frente a ellos está aquella tonta que mandaron venir. No dejes ver que sabes algo. Deja que hablen. Deja que ese Arcadio tuyo cante como pajarito. Cuanto más suelte la lengua, mejor para los dos. Marlene asintió despacio. Por dentro todavía temblaba, pero de otro modo no de miedo, sino de una tensión apretada, como una cuerda estirada. Don Pedro miró el reloj grande y redondo de la pared, de carátula gastada. Ya es la hora. Él ahora ya debe estar nervioso porque no apareciste. Pronto va a empezar a llamar. Tú no contestas. Nada de conversación por voz. Manda un mensaje, cortito. Estoy en el juzgado, me atrasé. No sé qué hacer. Solo eso. Ninguna palabra sobre el mostrador. Ninguna sobre la solicitud. Ninguna sobre mí. Deja que crea que el pajarito está cayendo derechito en la trampa. La miró una vez más, atento, del modo en que antiguamente miraba a los borrachos del barrio, tratando de saber si la persona mentía o no. ¿Y bien, Marlene? ¿Estás lista? Ella tragó saliva, se acomodó el cuello de la blusa, abrazó la carpeta con las dos manos, más fuerte que nunca en la vida. Lista, don Pedro. Vaya adelante. Y fueron no en dirección a la sala, donde ya esperaba impaciente el hombre planchado de traje, sino hacia el lado contrario, pegados a la pared, hasta un pasillo estrecho con un letrero. Atención. En el mostrador de atención olía a papel viejo, pegamento de oficina y café frío en un vasito de plástico olvidado en el alféizar. Había poca gente, 2 hombres recargados en la pared, una mujer con un niño en brazos, y ya. Detrás del vidrio estaba una funcionaria joven, de cabello bien recogido y cara cansada, de quien antes del mediodía ya había oído de todo. Don Pedro se quedó cerca de la puerta, medio de lado, como si no tuviera nada que ver con aquello, un señor cualquiera esperando su turno, pero con los ojos acompañaba a Marlene hasta la ventanilla, y ella sentía aquellos ojos en la espalda, y con ellos se sentía más firme que con sus propias manos. «Buenos días», dijo Marlene. La voz salió ronca, como si hubiera estado mucho tiempo callada. «Yo quería, por favor, revíseme un proceso a mi nombre. Marlene, soy la demandada. Me dijeron que la audiencia era hoy». La señorita asintió sin levantar la cabeza. Empezó a teclear. La pantalla se reflejaba en sus lentes. «¿Marlene qué? ¿Cuál es el asunto?» «Es sobre el departamento. Partición. Demanda interpuesta por Sergio». La señorita miró el monitor un buen rato. Después hojeó un listado impreso. Después volvió al monitor. «Este proceso hoy no existe», dijo ella, «en ninguna sala. Y esta semana tampoco. ¿Está segura de que fue citada aquí?» Fue mi exmarido quien mandó mensaje, diciendo que era hoy». La señorita alzó un poco la ceja. Historias así, por lo visto, no las oía por primera vez.
¿Recibió la citación oficial por correo con acuse de recibo? No. Entonces no hay audiencia. La citación es obligatoria. Marlene asintió, tragó saliva, después se firmó y pidió aquello para lo que había venido. ¿Y yo puedo pedirle una constancia de que mi proceso hoy no está en la agenda? Y quería hacer una solicitud diciendo que, por lo visto, me citaron con mentiras y que tal vez intenten obligarme a firmar algo en el pasillo. Tengo miedo. La señorita la miró con otros ojos, ya no más cálidos, sino más atentos. Solicitud sí se puede. Ahí hay un modelo en el tablero. Escríbala dirigida al juez. Cuente cómo fue. Las fechas, anexe el mensaje. La constancia se la hago. Espere unos 10 minutos. Marlene se apartó hacia la mesa larga bajo el tablero, puso la carpeta, sacó la pluma azul, aquella misma que le habían indicado guardar consigo. Las manos temblaban, pero la letra, por increíble que parezca, salió firme, de cuaderno de escuela. Yo, Marlene, escribía con palabras simples como don Pedro le había enseñado. Recibí un mensaje, vine y no hay audiencia. Hay motivos para temer que el exmarido y una persona que se presentó como Arcadio pretendan, con el pretexto de una audiencia, inducirme a firmar documentos en el pasillo del juzgado. Pido que registren la solicitud y la agreguen al proceso, si llega a existir. Mientras escribía, el celular en el bolsillo vibró 2 veces, corto. Ella no fue a ver, ya lo sabía. Sergio. La solicitud fue recibida, la sellaron con fecha y número, le dieron una segunda copia. La constancia también la firmaron y sellaron. Marlene guardó con cuidado los 2 papeles en un compartimento aparte de la carpeta junto a la escritura. Tuvo la impresión de que la carpeta quedó más pesada y al mismo tiempo más segura, como si bajo el resorte por fin se hubieran juntado todas las palabras que faltaban. En la puerta, don Pedro hizo una seña casi imperceptible. Bien. Salieron al pasillo. Marlene sacó el celular de nuevo. En la pantalla 3 llamadas perdidas de Sergio y un mensaje. ¿Dónde estás? El juez está esperando. Arcadio te anda buscando. Contesta ya, dijo don Pedro bajito. ¿Cómo quedamos? Corto. Ella tecleó. Estoy en el juzgado. Me atrasé. No sé qué hacer. Envió. Y casi de inmediato, sin siquiera quitar la mano de la pantalla, vio que el mensaje había sido leído, y debajo bailaron 3 puntitos. «Listo», dijo don Pedro. «Revisa que la grabadora esté encendida y quédate ahí cerca de la ventana. Mira al piso, deja que ellos lleguen». Ella se quedó como se lo indicaron junto a la ventana ancha, con reja del lado de afuera. Afuera, la llovizna continuaba, y las gotas escurrían por el vidrio en líneas torcidas. Marlene bajó la cabeza, apretó más la carpeta. Por dentro temblaba, pero ya no era aquel temblor fino y asustado de una hora antes. Ahora temblaba contenido, como antes de un salto. No tuvo que esperar mucho. De un pasaje lateral surgió Arcadio. El mismo traje caro, el mismo mentón bien rasurado, solo que hoy un poco más pálido, y unas gotas de sudor en la sien delataban que el hombre había venido corriendo. La sonrisa no salió a la primera. Primero apretó los labios, medio contrariado. Después se puso la cara de conocido servicial. Doña Marlene, hasta que por fin, ya estábamos pensando que había desaparecido. Se acercó bastante, la tomó del codo con 2 dedos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Marlene retiró el brazo con suavidad, y él no insistió, pero siguió cerca, demasiado cerca, de un modo que la carpeta quedaba justo frente a sus ojos. «Me atrasé», dijo ella bajito mirando al piso. Se atrasó, la cosa está fea. El juez está muy irritado, muy. El señor Sergio aquí entre nos está haciendo hasta lo imposible por protegerla. Convenció al juez de no decidir sin usted. Pero el tiempo, doña Marlene, está por un hilo. La audiencia ya prácticamente ocurrió. El juez está listo para dictar la sentencia, y esa, puede creerme, no va a ser a favor de usted. Nada a favor. Hablaba rápido, con voz tibia e insinuante, y en eso, por detrás de su hombro, surgió una mujer. De mediana edad,
de saco oscuro, con un gafete colgado de un cordón. A aquella distancia Marlene no lograba distinguir lo que tenía el gafete, una foto cualquiera y unas letritas. La mujer sostenía bajo el brazo una carpeta roja y tenía un aire de amabilidad segura, como quien trabajaba ahí toda la vida. «Doña Marlene, buenas tardes. Yo la voy a llevar. Es bien rapidito. En su proceso se puede resolver todo ahora mismo, en un acuerdo amistoso. El juez dio media hora. El señor Sergio cedió más de lo que podía. Las condiciones son blandas, puede creerme». Marlene alzó los ojos, primero hacia ella, después hacia Arcadio. Hizo esfuerzo por mantener la mirada apagada y perdida. «Y sin firmar no hay manera. Yo quería al menos hablar con un abogado». Arcadio dio una sonrisita fina. «Doña Marlene, mi querida, ¿qué abogado en media hora? Mientras usted anda telefoneando, el juez decide solo. Y ahí se acabó. Ahí usted ya no arregla nada. Le hablo de corazón, firme, y váyase a casa tranquila. Es lo mejor que le van a ofrecer hoy». La mujer de saco ya abría la carpeta roja. Dentro tenía unas hojas engrapadas en orden, y encima una pluma reluciente, no la de ella, una ajena. «Aquí», desdobló el papel, sujetándolo con los dedos. «Aquí, aquí y aquí. 3 firmas y el nombre completo. Solo eso». Arcadio extendió la pluma. Sus dedos eran largos, bien cuidados, con una piedra brillando en un anillo. «Tome, doña Marlene, no se tarde. Cada minuto juega en su contra». Marlene no la tomó. Miró la primera hoja, inclinando un poco la cabeza. Yo quería al menos leer esa primera hoja. Por el rostro de Arcadio pasó deprisa algo irritado, pero enseguida montó una expresión de comprensión cansada. «No da tiempo de leer, ya se lo dije. Es texto estándar, acuerdo amistoso de partición de bienes del matrimonio, nada del otro mundo. En resumen, usted renuncia a las reclamaciones adicionales, el señor Sergio renuncia a las suyas y el pleito se cierra». «Bienes del matrimonio», repitió bajito Marlene. «¿Y el departamento cómo queda ahí?» «El departamento». La mujer de saco sonrió toda cortés. «Del modo más justo. El señor Sergio le cede parte de los pagos. Usted va a quedar bien». Marlene captó de reojo. Junto a la propia columna, unos 5 metros adelante, estaba don Pedro, recargado con el hombro, mirando de mentira un aviso en el tablero, pero con una cara que, con seguridad, por 30 años metió miedo a los alborotadores del barrio. Él hizo una seña ligera. «Quería decir, todavía es temprano. Deja que hablen». «Escuche», Marlene titubeó. «Este departamento es de mi madre, se lo prometí». Arcadio de repente salió del tono suave. La voz bajó, los ojos se entrecerraron y la mano con la pluma avanzó un poquito. «Doña Marlene, hace media hora que estoy siendo buena gente. ¿No entiende en dónde se metió? Si empieza a hacerse la lista, exigir derechos, leer línea por línea, dentro de una semana sale de este edificio con una maleta a la calle». «A la calle», ¿entendió? El señor Sergio, de buen corazón, todavía le deja un dinerito para que tenga dónde pasar las primeras noches. Otro, en su lugar, la echaba a la calle sin nada. «Tome la pluma y firme. Después venga a agradecerme». La mujer de saco lo jaló con la mirada, más bajo, pero ya era tarde. Por detrás del hombro de ella, de la columna, se destacó don Pedro. Llegó con calma, sin prisa, como si tuviera ahí un asunto viejo suyo. Se detuvo al lado de Marlene de un modo que quedó entre ella y Arcadio. «Vaya, vaya», dijo él bajito, «así que sale con una maleta a la calle. Qué bonita manera de hablar, de buen corazón, ¿eh?» Arcadio volteó la mirada hacia él, lo evaluó. Chamarra vieja, cabello canoso, bajito. Concluyó que aquello era un don nadie. «Con permiso, esto no es asunto suyo. Estamos tratando un asunto de familia. Para mí, joven, ya hace unos 10 años que nada es asunto mío», concordó don Pedro con dulzura. «Soy jubilado, solo que, mi estimado asistente jurídico, el proceso de doña Marlene en este juzgado hoy no está en la agenda, ni temprano, ni más tarde, ni en la tarde. Yo mismo lo confirmé allá en el mostrador. Si quiere, hasta le doy el número de teléfono de atención. Llame allá». La mujer de saco cambió un poco de expresión.
No mucho, pero sus ojos, por un instante, dispararon hacia la salida lateral. «Usted está confundiendo algo», empezó Arcadio. «No estoy confundiendo. Sabe, en la vida ya confundí muchas cosas, pero una agenda de audiencias. Para confundir eso, hay que haberse tomado el juicio entero. Doña Marlene tiene en la mano una constancia del juzgado, sacada hace un momento, y una solicitud con folio que dice que la citaron con mentiras y que tal vez intenten meterle un papel a presión». Hablaba firme, sin exaltarse, pero cada palabra caía como una piedrita en el mismo lugar. Aparte de eso, don Pedro movió apenas la barbilla. «Toda esta bonita conversación se está grabando, desde el hasta que por fin que usted soltó. Así que si ahora la ciudadana del saco quiere decir algo tipo «yo trabajo en el juzgado», «soy secretaria del juez», «soy solo una testigo que pasaba por aquí», es el momento. Después ya va a resultar incómodo. La mujer dio un paso hacia atrás. Uno más. Se volteó como si hubiera recordado que olvidó algo en la otra ala y fue rápido hacia la salida. No lo logró. De la columna hacia donde ella iba, se destacó un hombre alto de uniforme, un oficial de justicia que había estado ahí todo el tiempo y, por lo visto, había oído más de lo debido. «Ciudadana, un momento», dijo con calma. «¿Usted trajo esa carpeta roja de fuera o la tomó aquí dentro? ¿Y ese gafete, usted trabaja aquí con nosotros?» La mujer se detuvo, miró a Arcadio. Arcadio miraba la pared. «A mí solo me pidieron», dijo deprisa. «Arcadio me pidió que estuviera cerca, para confirmar que todo era serio. No soy funcionaria ni soy de aquí del juzgado. El gafete me lo dio él. Pensé que era... no sé, para dar más credibilidad. Yo no firmé nada». Arcadio cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo. Después volvió a ser el de antes, solo que ahora el de antes ya no convencía a nadie. «Esto es un malentendido», dijo, dirigiéndose ya no a Marlene, sino como a todos al mismo tiempo. «Es un borrador, un proyecto. Estábamos discutiendo en carácter de trabajo. Nadie iba a firmar nada en un pasillo. Doña Marlene la entendí mal. Usted me entendió mal a mí». «Un borrador», dijo don Pedro, pensativo. «Entonces, doña Marlene, pídale al joven que la deje echar un ojo a ese borrador, solo un vistazo. Usted es parte en el proceso, tiene ese derecho». Marlene extendió la mano. Arcadio titubeó, después le pasó la hoja de encima. No el acuerdo entero, solo la primera página. Pero aun aquello bastó. Marlene leía despacio, en voz baja para sí misma, como leen las señoras de poca lectura las indicaciones en el centro de salud. Cláusula primera. El departamento en el domicilio tal, de 2 recámaras, área tal, se reconoce como propiedad íntegra del señor Sergio. Cláusula segunda. La señora Marlene reconoce deuda ante el señor Sergio por el valor de... parpadeó. Un valor con el que se podía comprar un carro. Cláusula tercera. La señora Marlene se compromete a desocupar el inmueble en el plazo de 10 días, a contar de la firma. Cláusula cuarta. La señora Marlene no tiene, incluso de orden patrimonial, y no tendrá en el futuro ninguna reclamación contra el señor Sergio. Alzó los ojos de la hoja. «¿Esto es un borrador?», preguntó bajito. Arcadio no respondió. Su párpado tembló. Y fue entonces cuando del pasillo lateral apareció Sergio. Venía en dirección a ellos con paso firme, pero se notaba por el andar. No era así como lo había planeado. Cuando imaginó aquella escena, con seguridad, vio a una Marlene llorosa, con el papel ya firmado en la mano, sumisa, lista para tragarse cualquier por las buenas. No fue esa la que vio. Vio a la esposa parada al lado de un señor bajito, vio al oficial de justicia, vio a la mujer de saco tratando de encogerse junto a la pared, y su cara se cerró. «Marlene», dijo alto, todavía a unos pasos de distancia. «¿Qué pasó? De nuevo entendiste todo mal. Te llenaron la cabeza, pero te lo advertí, tonta, que iba a aparecer un consejero. Yo lo que quería era resolver en paz. Me esforcé por ti». Se acercó,
Intentó tomarla del hombro. Marlene retrocedió apenas, y la mano de él quedó flotando en el aire. Aquella palabrita, tonta, la grabadora en el bolsillo de ella, la guardó bien guardadita. En paz, dijo Marlene. La voz salió baja, pero no se quebró. ¿En paz es así en el pasillo en 10 minutos? Ah, ¿y yo qué iba a hacer? Darte un tour por el juzgado. Sergio levantó la voz, miró alrededor, se controló, bajó el tono. Está todo arreglado. Todo mundo entendió todo. Tú solo tienes que firmar. ¿Arreglado con quién, Sergio? Ella cortó bajito. ¿Con el juez que hoy no tiene mi proceso en la agenda, o con esa mujer que por lo visto ni trabaja aquí? Sergio se atragantó. Después se volteó hacia don Pedro. No lo reconoció de inmediato, y cuando lo reconoció, sus ojos se desbordaron de una rabia tal que hasta Arcadio retrocedió un paso. «¿Y tú, qué haces aquí?», siseó Sergio. «Eres un policía jubilado, exguardia de barrio. Vete, viejo. No te metas en asuntos de familia». «Asuntos de familia», repitió don Pedro pensativo. «Sabes, Sergio, me pasé la vida entera andando por asuntos de familia. Y te voy a decir una cosa de despedida. Cuando un hombre se pone al acecho en el pasillo de un juzgado para agarrar a su exmujer y pasar a su nombre, con pluma prestada, el departamento que la madre de ella le dejó, eso ya no es asunto de familia. Eso ya es otro artículo del código». No levantaba la voz, pero cada palabra suya caía de un modo que no se podía ignorar. El oficial de justicia señaló con la mano, con cuidado, en dirección a una sala. «Vamos todos, por favor. Y usted, ciudadano», miró a Arcadio. «Y usted, ciudadana», a la mujer. «Y usted», a Sergio. «Vamos a aclarar qué borrador de acuerdo es ese, sin ninguna audiencia fijada». Arcadio murmuró algo sobre un malentendido. Sergio ya abría la boca para gritar de nuevo que aquello era su familia y su asunto, pero su cara estaba como si, por dentro, ya se le hubiera fisurado alguna viga importante. Marlene estaba al lado de don Pedro, sujetando firme la carpeta. El celular en el bolsillo grababa cada segundo, y, por primera vez en muchos meses, ella no sentía miedo. Para la audiencia de verdad faltaban unas 2 semanas y media. Marlene vivió esos días con las mangas arremangadas. Don Pedro la presentó con una abogada competente, la licenciada Estela, bajita, de cabello corto y mirada afilada. Ella examinó la carpeta, escuchó la grabación del pasillo, hojeó los recibos y soltó un tan significativo que Marlene entendió. Caer en la mira de aquella mujer nadie lo iba a querer. «Vamos a trabajar», dijo la licenciada Estela, seca. «Solo no me vengas a llorar en mi despacho. Ya lloraste lo que tenías que llorar». A las palabras de ella, Marlene se fue acostumbrando poco a poco. Por la noche en casa se sentaba en el sofá, se cubría con una manta vieja de rosas desteñidas y simplemente se quedaba ahí, sin encender la televisión. Miraba la puerta detrás de la cual, un día, Sergio se había encerrado, y era como si reconociera aquella puerta de nuevo. La puerta era de ella, la manta era de ella, y hasta el miedo, por lo visto, se podía dejar de lado, como una taza. Ahora no, después la resolvemos. El día de la audiencia, ella llegó con mucha anticipación. No a la carrera, no sobre la hora, sino con bastante tiempo de sobra. Se sentó en una banca cerca de la sala correcta, puso la carpeta en el regazo y se quedó mirando a la gente. Cada quien iba a tratar su asunto. Uno reclamaba, otro se justificaba, otro esperaba una pensión, y en medio de ellos iba también ella, Marlene, solo que ahora no con la misma cara de 3 semanas antes, en la escalinata mojada. La licenciada Estela llegó puntual, saludó, se sentó al lado, fue contando con los dedos bajito. «Constancia del juzgado, aquí está. Solicitud sobre la citación falsa, con folio. Grabación de la conversación del pasillo, transcrita y agregada. Documentos de tu madre, originales y copias». Del otro lado del pasillo ya estaba sentado Sergio, solo, sin Arcadio. Arcadio, como se supo después, en esas semanas se había ido de la ciudad por motivos familiares.
de esos en que la persona desaparece para nunca más volver. La mujer de saco ya estaba siendo interrogada por separado y contaba, con la mayor buena voluntad, todo lo que recordaba. En la sala estaba una jueza ya de cierta edad, de rostro cansado, pero atento. Ella escuchó a las dos partes con calma, pero cuando la licenciada Estela puso en orden el mensaje sobre la audiencia falsa, la constancia y la grabación, la jueza se quitó los lentes y miró a Sergio del mismo modo que, un día, don Pedro lo miraba. Sergio ahora representaba otro papel, no el de exmarido amenazador, sino el de padre de familia injustamente tratado. Decía que había puesto dinero en el departamento, que los recibos eran verdaderos, que Marlene siempre fue nerviosa y confundía a las personas hasta hoy. Los recibos pasaron a ser examinados en serio. El perito, nombrado a petición de la defensa, mostró con toda tranquilidad que parte de las firmas no había sido hecha por la mano de Marlene, sino por la mano de alguien que se esforzó por imitar su letra. En 2 hojas la tinta estaba demasiado fresca para las fechas que constaban ahí, una verificación simple, y Sergio y sus asesores no pensaron en eso. Los recibos de remodelación eran de una tienda y de un domicilio totalmente diferentes. Fueron conseguidos a montón con un conocido, solo para engrosar la carpeta. Los testigos que Sergio había preparado de repente empezaron a recordar todo de otro modo. Un vecino, al que él presentó como amigo de la casa, dijo con toda franqueza por teléfono antes de la audiencia: «Sergio, no me metas en esto. La última vez que me tomé un café en casa de doña Antonia fue cuando tú todavía andabas rondando a Marlene. No recuerdo ninguna remodelación tuya». Y fue entonces cuando salió a la luz lo principal. La licenciada Estela, con una cara de mucha calma, sacó una constancia del ayuntamiento. De aquel papelito quedaba claro que el viejo edificio de Marlene había entrado en la lista preliminar de expropiación para un programa habitacional aún unos meses antes de que Sergio interpusiera la demanda. Por departamentos como ese, el programa ofrecía una vivienda nueva, más grande y más luminosa, o una indemnización en dinero nada despreciable. Ella colocó al lado un documento más, la respuesta de una inmobiliaria donde antes había trabajado un conocido de Sergio. El tal conocido ya ni estaba contento por un día haber comentado por amistad: «Mira, parece que aquel cajón de tu ex es oro puro». Cuando la jueza leyó aquello en voz alta, el mentón de Sergio tembló, no de vergüenza, sino porque el esquema que había montado con tanto esmero de repente quedó a la vista de todo mundo. «Es decir, usted, Sergio», la jueza hablaba firme, «sabía de la expropiación que estaba por venir». Y fue justamente por eso que, una semana antes de la falsa audiencia, le mandó a su exesposa un mensaje sobre una audiencia que no existía. «Yo no me expresé bien», empezó él. «Usted», dijo la jueza, «se expresó con mucha precisión. Está en el intercambio de mensajes que fue agregado al proceso». Marlene se quedó sentada mirándolo, al hombre con quien había convivido más de 20 años. A la línea conocida de los hombros, a la manía conocida de frotarse con el pulgar el nudillo del dedo índice cuando mentía, y cosa extraña, la rabia ya no estaba ahí. Lo que había era un cansancio calmado y pesado, y una cosa más a la que no le halló nombre en el momento. Solo en casa, por la noche, lo entendió. Era lástima. No de él, sino de sí misma, de aquella que un día, de vestido blanco, salía del edificio del brazo de un muchacho alegre y creía que él siempre iba a protegerla. La justicia negó por completo la demanda de Sergio. El departamento fue reconocido como herencia exclusiva de Marlene. Él no tenía ningún derecho sobre el inmueble. Todos los recibos el juzgado los rechazó como dudosos. El material sobre la citación falsa y el intento de hacerla firmar el acuerdo en el pasillo del juzgado fue separado en un proceso aparte. De eso ya se ocupaban otras personas. Arcadio estaba siendo buscado. Sergio también era interrogado, pero ya no en aquel tono al que estaba acostumbrado. Cuando Marlene salió del juzgado, caía una llovizna leve, casi una neblina, y un frío menudo,
el primero de aquel invierno. Se posaba en sus hombros y las mejillas. Con ella quedaban no mojadas sino frescas. La licenciada Estela le apretó la mano con firmeza, a la manera de los hombres. Don Pedro, que esperaba en la calle, él también en aquella audiencia se había quedado en la sala, calladito, junto a la pared del fondo. Solo hizo una seña, corta, del modo en que uno saluda a los suyos. «¿Y bien, doña Marlene?», dijo él. «A casa, don Pedro, a casa». En casa, aquella noche, ella no le llamó a nadie, no se quejó. Se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho, se descalzó. Caminó por las habitaciones, solo caminó. Pasó la mano por el borde del librero. Acomodó la cortina vieja que la madre un día cosió en la máquina. Bajó la lámpara. Abrió la ventana, dejó entrar el aire frío. En la cocina se sirvió no café, sino agua pura, de la llave. Le dio ganas de beberla a sí mismo, como niña, de un solo trago, de pie. Pisó aquel mismo punto cerca del librero, donde siempre rechinaba. El piso de madera crujió bajo su pie y el sonido salió no de lamento, sino de un modo hogareño, de cosa habitada. «¿Estás oyendo, mamá?», dijo bajito. No lo entregué. Pasaron algunos meses. Todo lo que estaba en los papeles se confirmó. El edificio, en efecto, entró en el programa habitacional. Marlene recibió un departamento luminoso, de 2 recámaras, en otro barrio, en el 5º piso, con balcón hacia el lado del sol, con una cocina grande y cuadrada, donde cabían con holgura tanto la mesa como la vieja vitrina de la madre, si la restauraba un poquito. Al principio Marlene andaba por las habitaciones nuevas como si fueran de otra persona. Tenía miedo de mover un banquito de lugar. Hablaba susurrando. Después se acostumbró. Colgó una cortina en la ventana nueva. Colocó la sábila de la maceta de barro en el alféizar. La sábila prendió pronto, como si hubiera vivido ahí toda la vida. Sergio apareció una vez más. No vino, no llamó, mandó un mensaje largo. Escribió que estaba pasando por un momento difícil, que era una lástima que se hubieran separado de aquel modo, que se pudo haber arreglado todo por las buenas, que la vida es corta y no se debe guardar rencor. Al final, pedía al menos media hora de conversación. Marlene lo leyó, lo releyó una vez más y lo borró sin responder. Ella ya conocía el precio del por las buenas de él. Aquella palabra en su boca siempre significó una sola cosa, que quien iba a salir bien era él, y que el resto se las arreglara. De vez en cuando, por cosas prácticas, ella necesitaba ir al barrio antiguo. Ahí pasaba frente a aquel mismo edificio del juzgado. Las piernas iban desacelerando solas. Ella miraba la escalinata ancha y grisácea y recordaba aquella mañana mojada, la correa reventada de la bolsa, los papeles esparcidos. Y a ella misma, sentada justo en la orilla, apretando la carpeta contra el pecho. En aquel momento, tuvo la impresión de que había llegado demasiado tarde para su propia salvación, pero al final de cuentas llegó en el momento justo, exactamente así, a pesar del atraso, y por causa de él. Si todo hubiera transcurrido a tiempo, si la cerradura no se hubiera atorado, si el autobús hubiera cruzado el cruce, si la correa de la bolsa hubiera aguantado un jalón más, ella habría entrado como un huracán en aquel pasillo justo a la hora en que la esperaban ahí. Habría caído directo en los brazos de Arcadio, y él, con cara de buen muchacho, le habría metido una pluma prestada en la mano, y ella habría firmado. Con la carpeta de la madre bajo el brazo, habría entregado aquella casa al cálculo frío de extraños. Pero fue diferente. El destino la retuvo en aquella escalinata exactamente el tiempo suficiente para que a su lado llegara a tiempo un hombre que se acordaba de su marido desde joven. Un hombre que tuvo la calma de no salir corriendo con ella hasta la sala, sino primero preguntar si aquella sala existía de verdad. Cierta vez en primavera, cuando el clima ya estaba más cálido, Marlene se encontró con don Pedro cerca del centro de salud, por casualidad, en el cruce peatonal. Él iba con su nieto, sujetando firme al niño de la mano. Ella lo saludó, le agradeció, ya por 10ª vez probablemente.
Don Pedro hizo un gesto de quien no le da importancia. «Ah, ya déjalo, doña Marlene. Yo solo me senté en la escalera a tu lado, nada más». «Fui yo la que hizo todo, don Pedro», dijo ella. «Si no fuera por usted, ahora estaría rentando un cuarto en casa ajena, no discuta conmigo». Él se quedó callado. Miró a su nieto, después a ella. «¿Sabes lo que te voy a decir? Las personas se enojan cuando se atrasan. Y es en vano. A veces, la vida te retiene no para mal, sino para que no entres a un lugar donde ya te están esperando con una trampa». Marlene asintió. Ella ahora lo sabía, y no por ningún libro, no de oídas, sino por su propia mañana mojada en aquella escalinata grisácea. Y volviendo a casa, a su departamento nuevo donde en el alféizar verdeaba la sábila de la madre y la cortina vieja se mecía con la corriente de aire de la primavera, ella, por primera vez en muchos años, fue sin prisa. Ya no tenía a dónde llegar tarde. Todo lo que importaba ya estaba en casa. Gracias por acompañar esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu like. Ese simple gesto hace toda la diferencia para que podamos seguir trayendo nuevas historias.